Hey, Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí por la voluntad del Padre, tratando de compartir algo de su palabra, queriendo hacer de su voluntad. Estoy contento de que hayas tomado la decisión de iniciar este video. Dios quiere hacer muchas cosas por nosotros y una de ellas es hablarnos, contarnos de su palabra, de su propósito, para que nosotros lo entendamos y le conozcamos. Y hoy no es la excepción, pero esta mañana quiero empezar agradeciendo a unas personas que Dios ha puesto en mi camino para que esto se vea un poquito mejor, ¿verdad? Un saludo para Daniel Martínez, que me está colaborando ahí con la edición de los videos. También Tatiana Martínez, que me está colaborando, y Carlos también, que me colaboró haciendo un video. Son hijos de Dios, ¿verdad? Cipotes que están dentro de la iglesia y que saben un poco más de estas cosas. También quiero agradecer a la hermana Lorena de Sánchez en Honduras por los consejos. Estoy recibiendo muchas sugerencias positivas, ¿verdad? Para que esto se vea mejor. A algunos no les pareció que saliera con gorra la otra vez, pero como pueden ver ya tengo el cabello un poco largo y a veces no se puede salir así porque está algo rebelde el pelo, pero en cuanto abran las barberías vamos a tener que irnos a hacer ya el retoque. Pero después de esto, ¿verdad? Vamos a entrar al tema de hoy, que le he titulado que nosotros somos testigos del Hijo de Dios. Ser testigo es algo importante, ¿verdad? Porque un testigo es el que ha visto o ha escuchado, porque ha presenciado o le han comentado algo. Entonces, en el mundo jurídico existen testigos presenciales y testigos de referencia. Los testigos son las personas que por haber visto o estado en alguna acción o en algún lugar van ante el juez y testifican, ¿verdad?, de que las cosas que se están exponiendo por parte del demandante o del demandado son ciertas. Entonces, lo que dice el testigo se le puede dar un poco de valor dependiendo cómo lo cuente, porque también hay falsos testigos, ¿verdad? Entonces que mienten. Pero hoy vamos a hablar de los testigos buenos. Y solo puede ser testigo alguien que ha experimentado, ¿verdad?, el poder de Dios. Por eso es que nosotros somos llamados a ser testigos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque solo es el único que puede transformar las vidas de los hombres. Entonces, cuando uno empieza a cambiar, la gente le dice: hey, mira, te noto cambiado, eres distinto, ya no haces las mismas cosas que hacías antes. Y ese es el testimonio que damos de cambio de vida, ¿verdad? Cuando empieza a obrar en nosotros el Espíritu Santo, las cosas las hacemos diferentes. Entonces hoy vamos a hablar de uno de los testigos de Jesús, ¿verdad?, que era Juan el Bautista. Entonces quiero que vayas conmigo a Juan 3. Vamos a leer del 31 al 36. De entrada, tal vez puede que usted no le encuentre sentido a la palabra que yo voy a leer, pero después voy a hacer una pequeña introducción para conocer en el contexto en el que nos encontramos, porque a veces no es bueno solo agarrar un pedazo de la Biblia e interpretarlo sin haber hecho un análisis de la situación histórica en la que se está dando esa palabra. Y esta no es la excepción, ¿verdad? Porque para entenderla tenemos que saber un poquito de Juan, unos datos un poco más centrados en él, más específicos. Y dice la palabra en el versículo 31 del capítulo 3: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica,
y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mando. El versículo 36, este es lo más sencillo que podríamos decir de este párrafo, de estos versículos, y lo más que se puede entender sin entrar al contexto, porque esta es una verdad absoluta. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. De entrada podrían decir, ¿quién dijo eso? ¿Quién está hablando eso? Es Jesús, son palabras de Jesús, se oyen muy profundas, se oyen palabras de un maestro. Pues es de un maestro, pero no está hablando Jesús acá, sino que está hablando el rabí, que es Juan el Bautista. Entonces, como un hombre tan sencillo, ¿verdad? Así como lo describen las escrituras, tiene esta filosofía, esta capacidad de análisis, esta verdad para poderla enseñar. Es solo un profeta de Dios al que Dios mismo le ha revelado esta verdad para que sea predicada. Pero ¿quién es Juan el Bautista? Más adelante vamos a ver en el contexto en el que él está diciendo estas palabras. Juan el Bautista es descrito por el mismo Señor Jesucristo allá en Mateo 6 como el más importante de los profetas nacido en Mateo 11, como el más importante de los profetas nacido de mujer. Imagínense todos los de la ley, los que ustedes se pueden decir, es más importante que Isaías, que Daniel, que Ezequiel. Pues el Señor Jesucristo lo menciona que así es, ¿verdad? Entonces, si usted no me cree, puede ver el capítulo 11 del libro de Mateo. Y vemos que este hombre, ¿verdad? Desde un principio, allá en Lucas se relata de que él es mayor 6 meses que Jesús y son primos, porque Elizabeth era prima de María. Y cuando ella estaba embarazada, dice la palabra que fueron, ¿verdad? Y nomás vieron a María, ¿verdad? Dicen que la mujer se sobresaltó porque el niño, ¿verdad? Que es decir, Juan el Bautista estaba en el vientre, sintió la presencia de Dios que venía ya en María y se movió, ¿verdad? Y se regocijó y la mujer sintió algo bonito. Entonces, las mujeres tal vez que han sido madres van a poder entender estas emociones, pero Juan era alguien especial, porque incluso 2 profetas del Antiguo Testamento hablan de él. Y allí en Mateo 11 también se cita al profeta Miqueas. En el capítulo 3, versículo 1 dice que he aquí yo envío mensajero de Dios para que abra camino delante de ti. Ese mensajero de Dios es Juan el Bautista, que como ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Se tomó su ministerio muy distinto a los otros profetas y de una manera muy especial, porque a él le tocó proclamar, ¿verdad?, la venida del Hijo del Señor y el arrepentimiento de los pecados. Entonces también hay otro versículo de la Biblia en Isaías 40 del 3 al 5. Se habla de él, que es la voz que clama en el desierto. Y recuerden de que Juan el Bautista vivió en una santidad especial porque vivía en el desierto. No era un hombre de lujos, ¿verdad?
a pesar de ser un hijo de sacerdote que administraba en el templo, del sacerdote Zacarías, él se fue al desierto. No se sabe si cuando murieron sus padres o antes, pero salía del desierto y salía a predicar y a bautizar. Entonces, esa era la voz que clamaba en el desierto, ¿verdad? Dice la palabra que él se vestía con piel de camello, un cincho de cuero, y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Es decir, que no comía grandes manjares, no tenía grandes palacios, casas ni grandes vestimentas, ¿verdad? Como los sacerdotes. Me imagino que él creció viendo a su padre que se vestía con esa indumentaria que se describe en Levítico, ¿verdad? Y que dice el mismo Señor Jesús, les dijo de que ustedes se vistan de esa manera con las grandes borlas para que la gente los pueda ver y ser admirados en las plazas. Entonces Juan era totalmente distinto, pero más que eso, ¿verdad? Él instauró un sistema de salvación distinta a la ley que estaba vigente en ese entonces, porque la salvación y el perdón de los pecados no se daba por un bautizo, pero a Juan le fue revelado que hiciera este símbolo de arrepentimiento y de muerte de los pecados. Los que conocen y han leído un poco la Biblia saben que para perdón de los pecados se requería sacrificio en el templo, pero este decía no, solo arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Y Dios los va a perdonar, y los sumergía en el río Jordán y en otros lugares, ¿verdad?, que eran cercanos al río Jordán, donde habían bastantes aguas. Él bautizaba, y tenía Eón, creo que se llamaba una región, que más adelante vamos a ver que estaba muy cerca de un lugar donde Jesús estaba bautizando. Entonces tenía sus discípulos, porque él era un maestro, también enseñaba, y enseñaba sobre el arrepentimiento, aunque tenía un temperamento o una manera muy fuerte de predicar y de señalar el pecado en las personas. Yo he visto que en algunas iglesias, por ejemplo en Ebenezer o otras personas que también he escuchado, critican a Juan y dicen de que a él lo mataron por meque, digámoslo así, ¿verdad?, por entrometido, porque se puso a hablar de la vida privada del rey Herodes y de su esposa Herodía. Entonces, que era como su media pariente, su media hermana. Entonces él le decía a Herodes que no le era lícito tenerla, ¿verdad?, conforme a la ley. Y ellos escuchaban, pero la que se indignaba más, ¿verdad?, era Herodías, y su hija Salomé pidió que mataran a Juan el Bautista, ¿verdad?, como regalo por una danza que le hizo al rey Herodes. Pero esto es tema de otro estudio. La cuestión es que él era muy duro con ellos y les decía que estaban en pecado, que tenían que arrepentirse. Entonces, porque el reino de los cielos ya se había acercado. No obstante, no sé, lo dejo a criterio de cada quien, si el profeta solo debe decir la palabra exacta, o dentro de la misión de Juan estaba a señalar el pecado. Porque para predicar a veces tenemos que decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal. Entonces yo no creo que, en lo personal, yo no creo de que Juan fuese entrometido y que por eso lo mataron, porque él no tenía que hacer eso, sino que solo preparar el camino. Pero preparar el camino para mí era también señalar el pecado en el que estaban las personas, porque no es que solo la gente llegara así, me arrepiento y me meto al agua. No, que él predicaba y decía esto está bien y esto está mal. Entonces eso generaba conciencia en las personas para que dijeran sí, estoy en pecado, me arrepiento y me bautizo. Entonces él de seguro que quería el arrepentimiento de Herodes y de Herodías. Imagínense que un rey, ¿verdad?, se hubiese arrepentido y conocido del Señor, ¿verdad?, y no solo practicar los ritos judaicos.
hubiese sido diferente, ¿verdad?, para la nación de Israel, quizás en ese momento, que estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Pero volvamos, ¿verdad?, a Juan. Entonces ya dijimos que los profetas del Antiguo Testamento, al menos 2, hablan de él y confirman de que era un enviado del Padre para que anunciara al Mesías, ¿verdad? Y esta es una de los puntos a favor o de la dicha de Juan el Bautista. Él vio a Jesús y lo reconoció como Mesías automáticamente. Y tuvo el privilegio, ¿verdad?, de bautizarlo. Aunque el Señor era libre de pecado, dio un ejemplo de obediencia al bautizarse. Y le dice, pero es que si yo no soy ni digno de desatarte la correa de los zapatos, pero Jesús le dice, hazlo, porque es lo que conviene. Y dice que la palabra que en ese instante, ¿verdad?, descendió una voz del cielo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifestó allí y dijo que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso lo presenció Juan el Bautista. Entonces, veamos, él tuvo esa dicha. Y por eso es que Jesús habla de que él tenía un espíritu diferente, ¿verdad? Y él mismo les dice, a la verdad, Elías ya vino, porque el pueblo judío esperaba que el profeta Elías viniera de nuevo, porque si ustedes recuerdan, Elías fue arrebatado vivo en un carruaje de fuego. No es de los que murió. Entonces ellos decían, si se fue vivo, puede que venga vivo a liberar al pueblo. Si Elías había orado y había hecho que el Señor mandara fuego, ¿verdad?, para destruir a los profetas de Baal, a la comitiva de Jezabel, entonces muchos judíos tenían esperanza de que Elías volviera, ¿verdad?, como un Mesías. Pero Jesús les dice, están dormidos, a la verdad Elías ya vino. Y Elías vino, ¿verdad?, con Juan el Bautista, es decir, su espíritu de predicación y de liberación y de transformación del pueblo había venido por medio de Juan el Bautista, del profeta, del mensajero, Juan el Bautista. Entonces es bien interesante porque el Señor lo reconoce a él y da testimonio de Juan. Y más adelante, con los pasajes que hemos leído, es Juan dando testimonio de Jesús. ¿Y por qué dice estas palabras? Porque una vez que él bautiza al Señor, va Jesús y sus discípulos y empiezan a predicar, pero también empiezan a bautizar. Algunos creen que hay una contradicción entre Juan 2 y Juan 4, porque en Juan 2 especifica, ¿verdad?, que los discípulos le están diciendo de que Jesús bautiza también en aguas, pero en el 4 dice que Jesús no bautizaba, que los que bautizaban eran sus discípulos. Y empiezan a decir los sacerdotes, ¿verdad?, como para meter pleito, que Jesús bautizaba aún más que los que bautizaba Juan el Bautista. Entonces cuando los discípulos de Juan van y le dicen, ¿verdad?, del que tú das testimonio, míralo, también está bautizando. Entonces viene Juan y les dice, no importa, si él viene de arriba y él puede hacerlo. Entonces deja en estos versículos 5 enseñanzas muy grandes, ¿verdad?, cuando él dice estas palabras que son de tremenda verdad y conocimiento. Y esto ahora lo entendemos nosotros, pero en aquel momento quizás era difícil para los discípulos entender, los discípulos de Juan entender esto, porque ellos solo tenían un panorama, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos toda la Biblia para entender que estas cosas son así. Pero número 1, ¿verdad?, él dice ahí que Cristo Jesús es de origen celestial porque viene del cielo. 2, que él conoce la verdad de primera mano porque ha estado en el cielo y ha venido de allá. Y él es la verdad del Padre, ¿verdad? Él conoce la verdad de arriba y trae esa verdad hacia la tierra. Número 3, el testimonio de Jesucristo era conforme a la voluntad del Padre. Todo lo que hizo el Señor, todo lo que hizo el Señor
era conforme al Padre. El Padre se lo permitió. Y precisamente, ¿verdad? Por eso, porque Jesús experimentó, como número 4, experimentó el poder total del Espíritu Santo. No hay nadie más en este mundo que haya experimentado más el poder del Espíritu Santo que Jesús mismo. Porque Él podía sanar, ¿verdad? A los cojos, liberar endemoniados, ¿verdad? Hacer que vieran los ciegos, que oyeran los sordos, ¿verdad? Sanar a los cojos, resucitar muertos. Y esto solo era por medio de la unción que tenía, la autoridad del Espíritu Santo que le había mandado el Padre, ¿verdad? Entonces Él tenía ese poder por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús conocía, ¿verdad?, el Espíritu Santo de una manera ilimitada. Ahora nosotros tenemos frutos del Espíritu Santo, pero es como por etapas, por áreas. ¿Por qué? Porque imagínese, si usted tiene todo el poder que tenía el Señor Jesucristo, es muy probable que se vanagloríe, ¿verdad? Y se crea súper poderoso. Entonces, así lo dice Pablo, ¿verdad? Que es por gracia para que nadie se vanagloríe. Pero esa experimentación del Espíritu Santo jamás se ha visto en la tierra, ¿verdad? Y allá cuando Juan está flaqueando, ¿verdad?, en este mismo capítulo, ya cuando él está preso, ¿verdad?, ha hecho tanto y el enemigo empieza a bombardearlo y manda unos mensajeros y le dice: vayan donde Jesús y pregúntenle si Él es el Mesías, al que esperábamos. Y Jesús les dice: vayan y cuéntenle lo que yo hago. Y todas las maravillas que Jesús hacía, ¿verdad?, nadie las había hecho. Y esto me imagino que le dio tranquilidad a Juan. El problema no es que Juan no reconociera totalmente que él era el Mesías, sino que porque a él le fue revelado, sino que él lo que tenía era otra expectativa de cómo él iba a liberar a Israel del cautiverio de los romanos. Como ustedes ven, su temperamento era de choque. Entonces él esperaba de que Jesús viniera y se uniera a los celotes y hubiera una revuelta y se tomaran el pueblo y proclamaran, ¿verdad?, autonomía, ¿verdad?, de Israel del imperio romano. Pero esas eran las confusiones que él tenía, los ataques que reciben las personas cuando están solas, cuando están en aislamiento, cuando están presas. Muchos ahora están experimentando esa situación de encierro, ¿verdad? Y la mente los asalta, el enemigo los traiciona y empiezan a pensar tonteras. Muchas personas han caído en depresión, se suicidan. ¿Pero por qué? Porque el enemigo crea cierta influencia en la mente de los hombres y ataques mentales para que ellos tomen decisiones equívocas. Juan, como ser humano, no estaba exento de este tipo de ataques. Pero con esa respuesta yo creo que él pudo morir tranquilo, ¿verdad?, sabiendo de que le había abierto el camino al Mesías y que era a través de él que se habían empezado a hacer milagros. Y los que no creían, ¿verdad?, por la palabra, creían ya por los hechos que Jesús hacía. Mucha gente creyó por los milagros que Jesús hacía. Entonces, veamos aquí que Juan era una persona especial, ¿verdad? Instauró ese mecanismo de la salvación de los pecados por arrepentimiento y creyendo en Dios, ¿verdad? Y la limpieza, el perdón de los pecados era por el arrepentimiento, haciendo este acto simbólico del bautizo. Entonces Jesús volvió a Galilea, ¿verdad?, y él bautizaba también. No vamos a entrar en debate si Jesús propiamente bautizaba en su nombre, como lo dice Juan 3:26, o si lo hacía por medio de sus discípulos en Juan 4:1 y 2, sino que no importa. Lo importante es que se hizo más masivo ese sistema del arrepentimiento, y hasta la fecha
sigue existiendo, ¿verdad? Hay algunas pugnas, ¿verdad? O divisiones entre las diferentes denominaciones de la iglesia evangélica, digámoslo así, o protestante en algunas denominaciones protestantes, porque la iglesia evangélica no es protestante, sino que es evangélica. Pero las protestantes sí se dividieron o salieron de la católica, y en la católica el bautizo es de pequeño para borrar el pecado original, pero en la evangélica es cuando uno ya está grande y tiene conciencia de que es pecador. Por eso es que la mayoría de iglesias evangélicas permiten el bautizo de los 12 años en adelante, cuando se supone que ya los niños son conscientes de que pecan o no pecan, del mal que pueden cometer. Entonces, un niño no tiene pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Más que solo haber nacido, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces no compartimos nosotros de que el bautizo sea de tiernito. Y hay diferentes modalidades, ¿verdad? Que también se dan en las iglesias protestantes, porque está el bautizo por aspersión, por inmersión y sumersión. Entonces, la aspersión es que solo tiran agua bendita como símbolo y ya está bautizado el niño. Y lo presentan los padrinos y son los encargados de guiarlo en la enseñanza del cristianismo. Pero en la iglesia evangélica se sumergen las personas. Ya voy a explicar por qué. Porque tiene un símbolo hacer ese acto de concepción, porque primero nosotros aceptamos a Jesús y cumplimos lo que dice allá en Hechos 2:38, ¿verdad? Que vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos para el arrepentimiento de los pecados en el nombre de Jesús, bautícenlos y que reciban el Espíritu Santo. Eso lo está diciendo Pedro, porque también ese es el mandato que le dio Jesús. Y les dicen, vayan a las naciones, ¿verdad? Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en Mateo lo dice. Y en los otros evangelios. Hay algunas posturas, ¿verdad? Que unos dicen, no, solo se debe bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué va a bautizar en el nombre del Padre? Y en el nombre del Espíritu Santo. Pero precisamente aquí ustedes encuentran al final de que hay una unidad. En diferentes pasajes de la Biblia hay una unidad. De que el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Y el mismo Jesús les dice, cuando le preguntan los discípulos, ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es Dios? Y él todavía se indigna y le dice, tienen tanto tiempo de andar conmigo, y si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que ha visto al Padre, me está viendo a mí. Entonces, Juan conocía esto. Y Juan conocía al Padre y reconoció al Hijo. Entonces, y el que reconoce y da testimonio del Hijo, dice que atestigua que Dios es verdad o es veraz. Y Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, el camino también. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el Hijo viene de arriba, viene de lo alto, viene de la esencia de Dios. Viene cumpliendo el último cartucho, digo yo siempre así, que tenía la humanidad para arrepentimiento de los pecados. Entonces Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario y perdón de los pecados todo aquel que en él crea. Juan 3:16 y 17 dice de que Jesús vino para salvación, no para condenación. Así es que todo aquel que en él cree será salvo. Entonces, yo no sé si usted todavía no se ha bautizado, solo ha aceptado al Señor. Está bien que haya aceptado al Señor, usted es salvo, porque el bautismo no da salvación, sino que es por obediencia, sino que es una reafirmación espiritual que uno hace, ¿verdad? Para entender el sacrificio del Señor Jesús. Y en muchas iglesias evangélicas tiene como requisito para ser servidor ser bautizado en aguas.
Porque también Juan ¿cómo se llama? Pablo lo enseñó así, ¿verdad? Dando directrices de cómo debían de ser los diáconos o los servidores de la iglesia. Entonces, yo le invito, ¿verdad? Primero, al que no ha conocido al Señor, no ha testificado de Él, ¿verdad? Que lo acepten, porque primero dicen, hagan discípulos. Hágase discípulo ahorita. Discípulo es que usted va a aprender del Señor, va a leer la palabra. Y después, cuando entienda la palabra, se va a bautizar. Y al que ya tiene tiempo de estar en el Evangelio y solo se ha aceptado al Señor, yo le invito a que se bautice. Su vida va a cambiar. Va a recibir aún más del Espíritu Santo, ¿verdad? Va a recibir más del Señor. Porque es un paso que debemos de dar todos los cristianos. Si se hace de corazón, tiene un valor inmensamente rico en la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué te invito a que seas testigo de Jesús? Porque cuando tú vas a ser testigo de Jesús, es que tú estás diciéndole al mundo, con mi actitud, con lo que mi boca habla, de lo que hay en mi corazón, yo estoy diciendo de que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo mandó a esta tierra y que solo Jesús puede dar la salvación y puede transformar la vida de los hombres. ¿Por qué es importante bautizarse? Quiero que vaya conmigo a Colosenses 2, versículo 12. Y miren lo que dice Pablo aquí a la iglesia de Colosas. Sepultados con Él, hablando de Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces el bautismo es un símbolo de la muerte del yo, del hombre pecador. Cuando uno se mete al agua, deja de respirar y cuando sale, resucita de nuevo, respira. Entonces todos los elementos de la tierra se configuran en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos tierra, ¿verdad? Del polvo eres y del polvo, en polvo te convertirás. En ese momento la tierra entra al agua. Cuando la tierra sale, el aire vuelve, ¿verdad?, a la tierra. Y después viene el fuego purificador del Espíritu Santo. Entonces, así dice la palabra, ¿verdad? Cuando el que sea bautizado después va a ser también bautizado por medio del Espíritu Santo. Y en verdad el mismo Juan el Bautista dijo de que el que venía, ¿verdad?, no solo los iba a salvar, sino que también los iba a bautizar en fuego, porque él era el portador del Espíritu Santo, el que traía el Espíritu Santo. Y cuando el Señor subió, llevó el Espíritu Santo y se los envió de nuevo. Con la venia del Padre enviaron el Espíritu Santo. Y hasta la fecha de ahora, de hoy, todos los que creen en Jesús y van creciendo, van teniendo unas manifestaciones del Espíritu Santo. Todos somos sellados por medio del Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo el que nos ayuda a que no pequemos, al que nos ayuda a equilibrarnos y a dar fruto, ¿verdad?, del Espíritu y a dar un comportamiento distinto. Entonces, el Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos vamos metiendo, va progresando también. Vamos progresando espiritualmente. En la medida que nos vamos metiendo más con el Señor, oramos más, leemos más la palabra, el Espíritu Santo se refleja más en nosotros. Muchos quieren que Dios les hable, que les rompa una piedra y se les aparezca un ángel de fuego y los deje ciegos y los tire al suelo. Quieren que Dios les hable, pero no oran o no ayunan o no leen la palabra. Entonces, esto es ser discípulo de Dios. Ayunar, orar, leer la palabra. Eso hace que conozcamos más de Él, del propósito del Padre, y que podamos ser compañeros de Jesús en la muerte y resucitados, ¿verdad? Porque en el bautizo nosotros fuimos muertos y resucitamos de nuevo con Él por medio de la fe.
Entonces ahí estamos siendo testigos del Señor, que le conocimos. Entonces vean qué fabuloso es esto, porque nosotros no fuimos testigos de vista, ¿verdad?, de los hechos, porque no estuvimos en esa época. No obstante, el Espíritu hace, ¿verdad? Y la fe nos hace que nosotros creamos en todo lo que ahí pasó. Yo creo todo lo que les he estado diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí y me da el discernimiento para entender que lo que aquí se dice es verdad. Hay tanta concatenación en la palabra que uno se queda maravillado. Entonces me vuelvo un testigo de referencia. Ojo, pero cuando el Espíritu viene a morar en mí, me vuelvo un testigo presencial, pero de la presencia de Jesucristo que está en mí por medio del Espíritu Santo. Vean qué interesante. Puede parecer un juego de palabras o un trabalenguas que no lo entiendan, pero cuando lean la palabra, Dios va a dar el discernimiento. Yo sé que muchos sí lo están entendiendo. No somos testigos de los hechos que vimos la multitud ahí en la gente bautizándose. Somos testigos de lo que hemos conocido del Señor y de la transformación que está haciendo Él en nuestras vidas. Y la gente dice, tiene un testimonio distinto. En la iglesia estamos dando testimonio últimamente. Yo voy a compartir dentro de poco, cuando ya esté listo el video, parte de mi testimonio. Y los testimonios edifican, porque mucha gente que lo ha conocido a uno puede llegar a los pies de Cristo sabiendo la transformación que ha hecho. Cuando nosotros damos testimonio de Jesús en nuestras vidas, actuamos diferente. Y esos hechos, que la gente, si no cree por las palabras, cree por los hechos que nosotros tenemos, por nuestras obras, ¿verdad? Ahí es donde nos van a valorar cómo nos comportamos, cómo somos, cómo hablamos. Y estamos siendo testigos de Jesús cuando estamos caminando en amor, ¿verdad? En perdón, con paz. Así es que es la invitación que te hago, o que le hago a usted en esta mañana. Si no conoces del Señor, acéptalo, reconócelo, arrepiéntete de los pecados, pídele perdón y proclámalo como Señor de tu vida. Insisto, alguien que quiera que ore por él puede contactarme, ¿verdad? Y yo voy a hacer la oración, pero igual tú la puedes hacer en la intimidad de tu casa y arrepentirte de los pecados, pedirle perdón al Señor, y vas a empezar de cero. Yo digo 0 kilometraje. Vas a tener tus luchas, pero es normal en la vida. Si problemas siempre tenemos, seamos o no seamos cristianos. Pero el problema del que no ha creído en el Señor es que si sigue pecando, se le sigue acumulando. Pero cuando tú ya eres cristiano y te equivocas, Jesucristo perdona tus pecados y no se acuerda de tu transgresión. Solo te dice, no peques más, no peques más. Y en la medida que vamos creciendo en la fe, en la esperanza y en el conocimiento del Señor, vamos pecando menos. Entonces ese es el reto. Y luego bautizarse. Si ya pasaste de discípulo, vas a ser testigo de la muerte y resurrección del Señor. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo